paso de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ya para la parte de inicial de elementos finitos, porque todavía no hemos tocado, ahorita solo hemos visto conceptos, vamos a ver qué son las funciones de forma. Entonces primero hemos descrito cómo era el análisis matricial y qué es lo que nos da. En esta función de forma, una cosita antes de seguir avanzando, acuérdense que aquí todo está en inglés, pero todo lo que está acá se lo estoy interpretando y traduciendo. Bueno, entonces ya cuando tengan las diapositivas, ya en el Classroom que lo voy a dejar, todo ya está traducido. Bueno, entonces, tanto en el análisis de elementos finitos, uno ve cómo el análisis matricial es el mismo proceso. La única diferencia dice que es cómo se obtiene la matriz de rigidez y cómo se obtienen los vectores de fuerza, ¿no? O sea, los vectores, o claro, el vector fuerza. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja de este método? Que cuando nosotros hallamos la matriz de rigidez para un elemento cercha, para un elemento viga, por ejemplo columna, nosotros aplicamos un esfuerzo, ¿no ve? Con un desplazamiento unitario y obtenemos un K, ¿no ve? Y eso está en base, obviamente, a resistencia a materiales, ¿no ve? Como hemos visto, la teoría de deflexiones, ¿no ve? Para obtener esfuerzos. Una manera mucho más general de acercarnos, digamos, a este análisis de matricial es ver a una matriz en función a los esfuerzos y deformaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final de la clase hoy. Cuando veamos la matriz de rigidez, se van a acordar que todo va a estar en función de esfuerzos y deformaciones. Entonces, esta forma de hallar la matriz de rigidez es muchísimo más general que aplicando una fuerza en una deformación unitaria y obtener una matriz de rigidez. Entonces, quiero que se acuerden, ¿no? Y obviamente nos va a servir para analizar elementos mucho más complicados. Ese es el caso de las placas. ¿Se van a acordar? O sea, si van a ver la teoría de placas que está en el texto, es muy complicado entenderlo todo. Se puede, no digo que no se puede, pero requiere que estudien, se requiere que lea mucho. Entonces, al aplicar los elementos finitos a este tipo de procesos, bueno, de procesos de hallar los esfuerzos, digamos, o las reacciones o las deformaciones en placas, se van a fijar que es mucho más sencillo hallarla de esta forma, ¿no? Y se puede utilizar en la computadora, que es el principal motivo de hacer elementos finitos, es la computadora, ¿no? Entonces sería muy complicado hallar esfuerzos en base a la teoría de placas, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda, pero sería muy complicado programar, por ejemplo, si ustedes van a poner un esfuerzo a una cierta geometría, hallar los momentos a partir de teoría de placas solamente, sin elementos finitos. Entonces sería muy complicado, ¿no? Y algo que también está mundialmente ya usado, por así decirlo. Ustedes van a Chile, se van a Perú, se van a cualquier parte del mundo, entonces van a usar elementos finitos. Entonces ya estamos usando elementos finitos en todo lo que es ingeniería. ¿Bueno? Entonces este proceso sí sirve. Bueno, primero, ¿qué es una función de forma o función de interpolación, digamos, ¿no? Como lo hemos conocido en nuestra materia? Imagínense que estamos hablando perdón, imagínense que estamos hablando de cómo se describe una deformación o algo de un elemento. Digamos que se deforma así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren interpretar esta deformación, ¿no? Con puntos y líneas, aquí como aquí abajo, ¿no? Se puede alcanzar una cierta aproximación al modelo real, ¿no?
Nosotros, ¿qué hacíamos? Generalmente en materias más exactas, por así decirlo, utilizamos teoría de deflexiones, utilizamos teoría de energía también. Podríamos ver que esta curva tiene una función cúbica o a la cuarta, digamos, ¿no? Entonces podríamos aproximar los esfuerzos a esa curva. En elementos finitos no hacemos eso. Entonces, en elementos finitos lo que hacemos es aproximar la curva, ¿no ve?, con líneas y puntos, ¿no? En eso se resume prácticamente el proceso de hallar cómo se deforma una estructura. O sea, estamos, como decir, estamos adivinando, o sea, quiero decirlo así muy vulgarmente, cómo se deforma una estructura, ¿no? Y todos me van a decir que si pongo más puntos y pongo más líneas, ¿no ve?, vamos a alcanzar una mejor forma de lo que es la interpretación de un modelo real, ¿no ve? Pero acuérdense lo que les decía, o sea, de los elementos finitos. En base a los ejes locales, digamos que aquí teníamos un pórtico, ¿no? Teníamos esto y esto, ¿no? Esto y esto. Para este elemento tendríamos que tener una matriz K de 6×6, ¿no? En este caso, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 6, 40. 64, ¿no? Entonces, la matriz va creciendo en función a cuántos nodos le van a usar para interpretar la matriz. En este caso era solamente 4 noditos, ¿no? Aquí hasta 5 ya lo habíamos usado. Es casi la mitad. Entonces, no parece mucho, pero sí es muy considerable pensando que estamos viendo este tipo de estructuras, ¿no? Este acá. Entonces, solamente un ejemplito. Fíjense que aquí, cuando yo he utilizado aquí había apoyos. Esta era una viga, ¿ve? Y aquí estaba discretizado la losa en 0,5 centímetros. Entonces, aquí lo ha discretizado la viga en 6 partes iguales, ¿no? O sea, quiero que se imaginen eso. O sea, mientras más chiquito, o sea, lo va discretizando lo necesario para poder obtener un modelo mucho más real, y eso lo hace cualquier programa. Esto está desarrollado en el SAP, por ejemplo, ¿no? Y eso lo he hecho automáticamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Entonces, quiero que piensen de esa forma, ¿no? Que el programa inclusive tiene esa aceptación de qué tan necesariamente tienes que dividir un elemento. O sea, nosotros somos ingenieros, ¿no? No necesitamos que sea, o sea, no somos matemáticos, o sea, no necesitamos un desplazamiento o un esfuerzo o un momento que esté pues exacto a la 10, a las 6, a la menos 7, ¿no? Con 7 decimales, no, o sea, suficiente un decimal, 2 decimales en una carga, en un desplazamiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos modelando algo completamente real. Por ende es un poco ilógico poner todos los decimales, ¿no? Pero sí es importante tener el concepto de decir qué tan refinado tiene que ser el modelo para que sea lo más como uno, o sea, que esté en equilibrio, que sea lo más refinado posible y que no sea tan pesado para la computadora. Entonces el SAP automáticamente hace ese equilibrio por nosotros. Eso es diferente al ANSYS, por ejemplo. En el ANSYS ustedes van a especificar qué tan refinado quieren que sea su discretización. A ese proceso se le conoce como mesh, ¿no? Entonces, este proceso de refinación, bueno, es muy importante porque viene con el criterio de ustedes, ¿no? Es el criterio que le van a decir a la computadora qué tan refinado quieren un proceso de modelación.
¿vale? Entonces, cuando ya estamos viendo, ¿no ve? Que es un proceso que no es exacto. Bueno, entonces, estas funciones de forma o funciones de interpolación adquieren varias formas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a definir cómo es la deformación en una parte lineal, o sea, puede ser una deformación lineal, una deformación cuadrática, bilineal, ¿no? O sea, con elementos aquí que es bilineal, que son elementos cuadrilíteros, o sea, que son estos elementos, ¿no? Cuadráticos o de mayor grado, ¿no ve? Eso va a depender mucho, ¿se acuerdan? De la carga aquí. Si había una carga aquí, la deformación de este elemento, ¿no ve? Podría, o sea, ¿cómo va a ser? Ustedes saben, ¿no? Va a ser como una parábola. Entonces esto puede ser como una función de x al cuadrado, ¿no ve? Aproximadamente. Entonces, imagínense esto, tenemos que tantear cómo se va a deformar la estructura. Eso es básicamente la función de forma. O sea, cómo lo estamos deformando. O sea, qué función va a tener la deformación. Eso es básicamente eso. Entonces vamos a mirar el problema como hemos hecho en hiperestática, lo mismo. El elemento más sencillo de todos, que al hallar la matriz de rigidez de una barra sometida a tracción y compresión, hemos hallado esta de acá, ¿no? Esta matriz de rigidez, ¿no? Donde podíamos haber aquí desarrollado, bueno, simplificado el AE sobre L y tener aquí la matriz de rigidez directamente. Esto vamos a hallar el mismo resultado con otra aproximación. Bueno, entonces esto lo quiero hacer con ustedes aquí a mano, que de esa forma también uno entiende mejor. Tenemos funciones de forma. ¿Verdad? Ahora, ¿se acuerdan que cuando hemos hecho este proceso, el mismo les he explicado el otro día, el mismo proceso hemos hecho de acá de una barra, le hemos sometido a tracción, compresión, y a partir de las condiciones o de los casos hemos desarrollado la matriz de rigidez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, vamos a tener la misma barra. Es una barra cualquiera. ¿Okay? Ya, entonces, yo para interpretar la deformación en este punto, a ver, por simplicidad, hacemos este tipo de deformación. U1 y U2. Bueno, esta es la barra principal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al unir esta deformación, o sea, sé que el desplazamiento en este nodo, como en este nodo, se van a desplazar linealmente, primero, o se van a desplazar uno diferente de otro. También podrían interpretarlo en este sentido y en este sentido, ¿no? Pero para una forma visual más gráfica, lo estamos haciendo hacia arriba, bueno. Ahora, estas barras, fíjense que se deforman así o así, ¿no ven? Se deforman así o así directamente. Se hacen más chiquitas o más grandes. ¿Cómo se deforma? Fíjense, es una línea recta, ¿no ven? Tanto este punto como este punto se puede deformar y voy a interpretar esto como si fuera una línea recta. ¿Ok? Sí. O sea, quiero que me entiendan esa parte. Estoy interpretando la deformación de tracción y compresión en base a observación. Fíjense que aquí, si se deforma a la derecha o se deforma a la izquierda, de esta barra uniaxial, yo estoy interpretando esa deformación como una deformación lineal. ¿Vale? Entonces, el nodo 1 y el nodo 2, que debería estar más recto, que están así.
¿no? Aquí yo lo estoy interpretando, ¿no ve? Que, o sea, estoy poniendo diferentes tamaños porque sé que el 1 no depende del 2 y esa deformación, ¿no ve? Es lineal, básicamente. Entonces, esta función que es lineal, ¿no ve? Que es la unión de dos puntos lineal, va a tener una función también lineal. Bueno, ¿se acuerdan de la ecuación básica de una línea recta? Era a más b por x, ¿no? Y es igual a más b por x, ¿no? Entonces, el a y el b van a ser nuestras constantes, bueno, y el x va a estar ahí. Entonces, eso sería básicamente la ecuación en una línea recta, ¿no? Pero escrita de otra forma. Entonces, cuando estoy interpretando la deformación de cualquier elemento, nosotros podemos saber cuánto, o sea, podemos saber cuánto van a ser esas constantes en función a las condiciones de borde, ¿verdad? A ver, yo voy a acordarme en este punto y en este punto, ¿verdad? Voy a acordarme cuánto vale x, o sea, cuando, a ver, aquí están las condiciones de borde. Fíjense, cuando al principio estamos empezando la barra, x es 0 y después x al final vale l, ¿verdad? Estamos haciendo como una línea recta. Entonces aquí es x igual a 0 y x igual a l, ¿verdad? Entonces para u1, ¿no ve? Que es el primer punto, ¿verdad? Vamos a decir eso, que si x es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? Que esto es c sub 0 más c sub 1 por 0. Y esto va a valer igual al valor que hemos dado a este nodo, que es u1, que nuevamente es la condición de borde inicial, ¿verdad? Así de sencillo es. Entonces ya con esto sé que esto es 0, entonces ya sé que el primer coeficiente o el primer constante, que es sub 0 o c sub 0, ¿verdad? Es 1. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Con x igual a l. Vamos a reemplazar esto primero en esta función, la función principal, donde yo sé que ux, en vez de 0 voy a poner 1 y más c1 por x, ¿vale? La segunda condición de borde, que es esta acá, voy a decir que x es igual a l, ¿vale? Donde este acá vamos a reemplazar el x por l. Y este acá va a ser igual a la condición del nodo 2, ¿no? O el desplazamiento en el nodo 2. Listo. Entonces, de acá pueden despejar la constante 1. ¿No? Va a ser igual a u2 menos u1 sobre l. Ay, no sé qué pasa. Voy a más ratito subir por una olla. No sé, mi garganta está seca. Ya tengo las dos constantes, entonces puedo reemplazar nuevamente en la ecuación general. Entonces, en mi constante acá, que era 1, C1, que es todo esto, ¿no? Por X. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? No hay para nada problema. Lo que yo voy a hacer ahorita, porque este U que me está definiendo es mi deformación en cada nodo, ¿no? Vamos a ordenarlo de una manera diferente. Esto, bueno, entonces esto yo quiero tenerlo todo en función de U1 y U2 en función de X y L.
esto si lo multiplica, van a tener U2 L por X, ¿no? Menos, ¿verdad? Después, de aquí podemos reemplazar, o sea, quiero obtener todo en componentes U1. Entonces, si quiero poner este acá con este acá, ¿no? Y después lo despejo el U1, ¿qué voy a tener? 1 menos X sobre L U1. ¿Verdad? Y acá más 1 sobre L. Bueno, X sobre L. U2. ¿Verdad? Esta es una forma mucho más práctica de ver este sistema de que estamos hablando con U. Es bien fácil perderse cuando hacemos ecuaciones y por eso hay que recapitular cada vez qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que hemos hecho es describir cómo se va a deformar esta. Hemos tanteado que va a ser una ecuación lineal, por eso nuestra primera función es una función de una línea recta. Estamos en función a las condiciones de borde de la barra. Hemos descrito la ecuación, ¿no ve? ¿De qué? De la deformación. Entonces, esta acá, que es la ecuación de deformación, va en función de cada nodito, ¿no ve? Cómo cada nodo se comporta esa deformación. Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? Ahora, estos valores de acá son los famosos N1 y N2, donde N, como estamos hablando de desplazamientos, de deformaciones, estas N's en realidad describen lo que sería la función de forma. Función porque está en función de una variable, ¿no? Estas de acá son las famosas función de forma. ¿Ok? Entonces, el N1 y el N2 yo lo puedo volver a escribir de esta forma. El N1 y por 1 más N2 U2. ¿Verdad? Esto de acá también, a ver, vamos a recordar un ¿cómo se llama? Un concepto medio básico, que era de la deformación. ¿Verdad? La deformación es igual al cambio de longitud, ¿no? Dividido entre la longitud original. ¿De acuerdo? Si yo voy a analizar esta misma función de forma y la voy a analizar en un diferencial pequeñito, o sea, ¿qué estoy haciendo? Voy a poner esto, digamos. O sea, voy a trabajar con un n, diferencial de n, con respecto a un pedazo, o sea, ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy analizando un pequeño. A ver, se os voy a graficar mejor. Si este es el de x, ¿no ve? Y esta acá la deformación, ¿no ve? Y esta deformación está en función de cómo va a desplazarse, cómo se va a deformar la estructura, porque está en función de la deformación. Entonces esto va a estar en función x y que también está en función de la función de forma. ¿Okay? Entonces, la forma de cómo se va a deformar esta estructura está muy relacionada a la función de forma, ¿no? Entonces, si ustedes van a relacionar este mismo concepto, en vez de L, vamos a poner un diferencial de X, y acá en vez de este valor, ¿no? Ponemos el valor de la función de forma. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, este nuevo concepto se va a llamar deformación, justamente. Es la deformación de la función de forma. Bueno, aquí en este
en este valor que ya lo hemos calculado, lo único que estamos haciendo es abrir otro concepto de deformación para obtener que, ahorita vamos a ver para qué estamos haciendo este proceso. Este acá creo que no nos sirve, lo vamos a poner más abajo. ¿Ya? Vamos a ver que el proceso de deformación es igual a esto. Acá. O sea, aquí lo único que estoy haciendo es, en vez de la deformación, o sea, el u que implica deformación, o la función de forma, no, perdón, deformación de cada nodo, ahora estoy considerando lo que sería la deformación. ¿Okay? Fíjense que me estoy yendo de cómo se deforma un nodito a otro concepto que es la deformación. Y eso va relacionado a lo que es la función de forma, ¿no? Entonces, estamos hallando otro tipo de relación que va a función también de lo que acabamos de hallar, que es la función de cada nodo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es otro tipo de relación, ¿no? Eso quiero que me entiendan. U2. ¿Eh? Hasta ahí, por ejemplo, cuando hablamos de derivadas con respecto a la función de forma, quiero que ya se interioricen en los nombres conceptuales de esto. Cuando ustedes derivan la función de forma, nosotros obtenemos lo que sería la matriz o el valor gradiente, ¿no? Entonces, cuando este gradiente va a ir muy relacionado a lo que va a ser la deformación. Entonces, cuando hablamos de matriz gradiente, estamos hablando de la derivada de la función de forma, ¿no? Este se le llama también o la matriz V, ¿no? Entonces, la matriz V no es nada más que la derivada de la función de forma. Cuando ustedes hallan de cualquier elemento finito, o sea, esta parte de función de forma y matriz gradiente, prácticamente han resuelto todo. No necesitan más. Para hallar la matriz de rigidez, que ahorita la vamos a hallar, para hallar el vector desplazamientos y el vector fuerzas, no tanto desplazamientos, el vector fuerzas, necesitamos tanto la función de forma como la matriz gradiente para poder hallar todo lo que se respecta a la matriz en general. ¿Qué es la matriz en general? F K por D. Este D no va a variar mucho. Este acá lo que ahorita estamos queriendo averiguar, y esto lo vamos a averiguar después, ¿no? Que es un poco más complicado. El vector fuerzas ya es mucho más complicado que antes, ¿no? Que solamente era fuerzas aplicadas en los nodos y ahí moría el ejercicio y ya, ¿no? Entonces muy diferente. ¿Cómo vamos a hallar el vector o incluso la matriz de fuerzas, ¿no? ¿No? Espero que esté claro hasta ahí, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Simplemente hemos hecho una relación de, bueno, hemos hecho una relación de cómo se va a desplazar estos nodos y hemos puesto un concepto de deformación y ahora estamos teniendo una matriz gradiente que está en función nuevamente a la función de forma. ¿Bueno? Importante, chicos. Bueno, entonces, en esta matriz de forma, ya tenemos aquí que también va a estar en función de x. Vamos a tener estos valores acá, ¿no? Si vamos a derivar esto, fíjense que sencillito derivar esto, porque solo es derivar x, ¿no? Entonces vamos a derivar lo que sería derivada con respecto a x de 1 menos x sobre l. ¿Verdad? Y aquí otra cosa, esto acá lo puedo transformar matricialmente de esta forma también, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, esto por esto más esto por esto. Entonces, quiero que sean ustedes capaces de ni siquiera pensar cómo se puede transformar una ecuación algebraica a una ecuación matricial, ¿no? Entonces, esta relación algebraica también se puede transformar en una relación matricial muy, muy sencillamente. Entonces, aquí abajo voy a trabajar con esa relación matricial, donde esto era n dividido, bueno, diferencial de n sobre diferencial de x, ¿no? Entonces aquí este es el n, ahorita lo vamos a derivar. Diferencial de x, el otro n2 era x sobre l. ¿Ya? Entonces, de acá, la derivada es muy sencilla. Acá simplemente es menos 1 sobre l. Y de acá es 1 sobre l. ¿Qué les parece esto? ¿No? Así de sencillo es. Y acá seguimos multiplicando por el 1 y el 2. ¿No? Si ustedes vuelven a multiplicar estas relaciones, ¿qué van a obtener? Van a obtener esto, van a multiplicar esto por esto, más esto por esto, ¿vale? Esto va a ser 1 sobre L, y esto más U2 sobre L. Y si ustedes lo ordenan esto con más claridad, ¿vale? ¿Qué tienen? Es básicamente este acá. ¿Se acuerdan? La constante 1. Si ustedes se acuerdan, en la ecuación de la recta, a ver, si ustedes tienen un valor de U2 menos U1 o un X2 menos X1 sobre L, ¿qué tiene? La pendiente. Esa es básicamente la pendiente. Y se acuerdan que la función, o sea, de cualquier función, si ustedes sacan la derivada, es igual a ¿qué? A la pendiente también, ¿no? Entonces, aquí estamos nuevamente comprobando que todo tiene relación, tanto cómo se va a deformar, cómo es cómo es, claro, la función de forma de cómo estamos adivinando cómo se va a deformar, el concepto de deformación, ¿vale? Y el concepto de derivada, que es simplemente una pendiente. Entonces, estamos haciendo muchos conceptos unidos, y ahorita vamos a ver para qué nos va a servir todo esto, ¿no? Antes me gustaría saber si todos le han agarrado el concepto de ahí. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden, digamos? ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Concepto de función de forma, concepto de matriz gradiente y concepto de que esto es nada más, o sea que si ustedes hacen esta multiplicación, estamos hallando una pendiente, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que se acuerden ahora. ¿Todo está ahí claro? ¿Quieren que explique algo que tal vez han perdido? Porque es importante que quiero que entiendan esa partita. En esta parte igual le estoy dejando todo lo que hemos hecho ahorita a mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Entonces la constante se vuelve 1. Cuando x es igual a L, entonces ahí está la constante 1, es igual a U2 menos 1 sobre L. Y podemos reemplazar en la ecuación de U. Entonces, haciendo lo que les he dicho, ¿no? O sea, reorganizando el U1 y U2 en función de X, obtenemos lo que serían las funciones de forma, ¿no? Entonces, esto es como decirles, estamos nuevamente adivinando, esa palabra, quiero que se la metan en su cabeza, estamos adivinando cómo se va a deformar la estructura, ¿no? Después dice, claro, estamos organizándolo esto como si fuera una matriz, ¿no? Como acá, como hace ratito hemos hecho acá, lo mismo que esto, N1, N2, lo mismo, U2, U1 y U2, ¿no? Por último, se puede escribir de esta forma.
Fíjense que el U1 y el U2 describen los desplazamientos en los nodos. Entonces, eso me olvidé poner acá. Entonces, acá el U1 y el U2, que acá se puede hablar como una función de forma, que es el N y el N2, y acá es cómo se desplaza, ¿no? Es los desplazamientos de los nodos 1 y 2 justamente. Bueno, eso era importante. Ahora, cuando veamos el ANSYS, vamos a ver, y se van a acordar de mí, las funciones de forma, bueno, de cada elemento finito. Lo difícil, en realidad, de elementos finitos es buscar la función de forma, que ustedes no me crean. Lo más difícil, nuevamente voy a repetir, en los elementos finitos, es buscar la función de forma de un elemento. Ustedes pueden inventarse el elemento que ustedes quieran, y eso es lo genial del ANSYS también. Porque si ustedes averiguan cuánto es la función de forma, ¿verdad? Ustedes aplican la ecuación de la función de forma al ANSYS, y ustedes se han inventado un elemento finito. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tal si ustedes tienen un elemento finito de este estilo? De 4 nodos. No es muy práctico, suficientes con 2 o hasta con 3 hay. Pero podemos ver la función de forma de esto, cómo se va a deformar, ¿no? Entonces, o una función así, todavía no hemos encontrado placas, eso lo vamos a ver el sábado. Pero, ¿qué tal si yo quiero saber ese tipo de función de forma? Que es muy irregular. No sé para qué me serviría, la verdad. Porque, bueno, ya hay estos, y hay estos. Hay triangulares, ¿no? Hay tipo así igualaditos. Si hay un montón de funciones, ya hay un montón de elementos finitos que ya se han calculado sus funciones de forma. Y también sus matrices gradientes, ¿no? Entonces ya con esa información ustedes pueden meterle el elemento finito, le dan resultados y obtienen en función a esos resultados sus deformaciones, sus desplazamientos, sus relaciones internas, todo, absolutamente todo. Pero todo va a estar en función a cómo han desarrollado su función de forma. Eso es bien fundamental, ¿no? Me gustaría mucho que ustedes ya se asimilen esa parte, ¿no? Este es el primer pasito de entender los elementos finitos, ¿no? De que todo está organizado en función a cómo se deforma y que ustedes mismos pueden crearse elementos finitos a partir de las funciones de forma. ¿No? Importante, ¿no? Después hemos redefinido lo que es la deformación, ¿no ve? Que no hay nada más que es una longitud de cambio, o sea, la longitud de cambio divide entre la longitud original. Estamos manejando diferenciales, la longitud original es la diferencial de x. Entonces aquí abajo, en el de x, fíjense lo mismo que hemos hecho acá, ¿verdad? El concepto de deformación, nuevamente se está aplicando acá, pero de una forma un poco más, bueno, de una forma más fácil de entender. Y aparte está más bonito que en mi letra, ¿no? Entonces, aquí también me olvidé poner, ¿ve? Que como estas de acá son la matriz B gradiente, estas de acá las vamos a llamar de esta forma, ¿no? Vamos a llamar B1, B2, que también están en función de los desplazamientos. Entonces este de acá lo podemos llamar como un B y también un D, que va a ser mi relación de deformación. Bueno, importante llegar hasta ahí. Y después hemos dicho acá, ¿no? Que si multiplicamos la matriz gradiente por sus desplazamientos, obtenemos lo que sería ¿qué era? La pendiente. Es así de simple, o sea, es como una forma derivada de la función de forma, ¿no? Justamente la pendiente de esa curva. Bueno, eso también es muy importante acordarse. Entonces aquí está, para resumir, nuevamente, estas funciones solamente
solamente se han desarrollado para un elemento o barra uniaxial, ¿no ve? Donde tenemos el U, ¿no ve? O sea que va a ser la función de forma, que es función de los nodos y la función de forma, y la función de gradiente, que es la derivada de la función de forma, pero va a seguir siendo el desplazamiento 1 y en 2. Entonces aquí tienen la función de forma y aquí tienen la función gradiente, ¿no? Entonces eso sería para la primera parte. Ya hemos analizado lo que era la teoría de, como les digo, la teoría de energía. Ahora la función de forma. Entonces, ¿cómo unimos todo esto? Digamos? Que eso es, creo que ya recién estamos entendiendo un poco este principio matemático que nos está sirviendo mucho en la ingeniería hoy en día, ¿no? Vamos a unir este concepto general de la energía, que es la conservación de la energía, y vamos a unir lo que se respecta a cómo se forma una estructura en base a las funciones de forma. ¿Verdad? Dos conceptos que ya lo hemos hablado: el trabajo virtual, funciones de forma. ¿Verdad? Tenemos un trabajo externo, fíjense que W era externo, ¿no ve? Real, que era la carga Q, ¿no ve? Si esta era su gráfica, carga P, desplazamiento. Entonces esta es la carga externa, o sea la energía externa real es toda la curva de acá, ¿no ve? O sea, es aplicar toda la curva. Y esto es un triángulo, por eso es Q, y esto es Q, por su desplazamiento acá. Dividido entre 2 porque es un triángulo. En cambio, en el virtual era solamente un pedacito de acá, ¿no? Y por eso esto era un rectángulo, por eso aquí no tiene 2. ¿No? ¿Se acuerdan que aquí yo me he inventado un P cualquiera? ¿No? Y solamente me interesaba hallar un desplazamiento real, que es este acá, justamente acá. Y por ende tengo aquí mi trabajo también virtual, ¿ya? Pero sin el 2. ¿Eh? Y abajo aquí tenemos nuestras funciones de forma. Entonces, y aquí habla, vamos a leer esto un poquito. Dice, hay que recordar que dice que el trabajo virtual nosotros usamos cargas y desplazamientos para obtener la energía acumulada, ¿no? Entonces, eso es, ¿saben qué? Es ese mismo método que hemos utilizado acá, ¿no? Ese mismo método que hemos utilizado acá. O sea, aplicábamos esfuerzos y obteníamos resultados así de directo de esto, ¿no? Entonces, es el mismo proceso que hemos usado en el análisis matricial para barras, para cerchas, para vigas o para pórticos, ¿no? Ahora, en vez de usar cargas y desplazamientos para obtener materia de rigidez, vamos a utilizar el concepto de esfuerzo y deformación. Entonces, si vamos a utilizar el concepto de esfuerzo, stress, que es esfuerzo, y strain, que es deformación, ¿no? Para desarrollar ecuaciones que son mucho más generales, ¿no? Nosotros en mecánica de medio continuo hemos visto este acá, que es ¿cómo les digo? Los posibles deformaciones de cualquier elemento natural, ¿no? Donde teníamos, digamos, un sistema global en X y Z, ¿no? Donde dependiendo la cara, ¿no? En este caso es un elemento cuadrado, dependiendo la cara, ustedes podían obtener aquí elemento atracción o corte o deformación angular en cada cara, ¿no? Y esto se ve interesante porque esto se ve en 3D, ¿no? Y nosotros no hemos ido más allá, tal vez en mecánica, pero nosotros hemos calculado bastante bien en Resis 1, cuando hablábamos, todos se deben acordar, círculo de Moore,
¿no? Donde relacionamos las cortantes con las deformaciones. O sea, y los momentos flexionantes con respecto a los momentos cortantes. Entonces, es un proceso muy interesante el de círculo de Moore, pero el círculo de Moore solamente es para 2D. Entonces, ¿cómo relacionamos ahora las deformaciones en 3D, ¿no? Vamos a relacionar todo lo que se refiere a las deformaciones, tanto de esfuerzos como cortantes o deformaciones angulares, ¿verdad?, con una matriz que se llama una matriz constitutiva. Bueno, entonces a cada deformación le corresponde un esfuerzo. Eso quiero decir. ¿Cómo relacionas este esfuerzo en Z con su deformación en Z? Eso es interesante, ¿no? Fíjense aquí. Si ustedes van a aplicar un esfuerzo, el esfuerzo es área, ¿no ve? Por P. Entonces ese esfuerzo, a ver, quiero que se acuerden de esto. Este esfuerzo, que es una P por área, ¿no? Esto me va a dar, por ende, una deformación delta, ¿no? Aquí está, o aquí en este caso es una deformación de este signo. Y acá las deformaciones angulares, acuérdense que si va una deformación en el sentido, el elemento puede transformarse o se puede deformar en el sentido, y esta acá es la deformación angular que dicen, ¿no? Entonces, tanto en XY como en XZ, dependiendo de la cara que están usando ustedes. Por ende, cada esfuerzo en cada cara, en 3D, ¿no ve?, está relacionado directamente a su deformación. Entonces, en 3D, eso es mucho más real, ¿se dan cuenta? Entonces, en 3D, ya vamos a relacionar todo lo que sería a esfuerzo en cualquier cara, y vamos a obtener un vector de deformaciones, ¿no? Y esta relación de esfuerzo y deformación le llamamos C, que es la matriz constitutiva, ¿no? Esta matriz constitutiva define cómo va a ser esa relación nuevamente deformación-esfuerzo. Ahora quiero que se acuerden algo sencillito, ¿no? Teníamos esfuerzo y deformación. ¿Cuál era la relación? Y eso ya les da la respuesta más en la anterior clase. ¿Cuál es la relación de esfuerzo y deformación? Si alguien me hace recuerdo. ¿Qué hemos dicho que era? Para un elemento lineal, para una barra sometida a tracción y compresión. Si alguien me hace recuerdo, por favor. Ahí está. Exacto. Gracias, Alex. Así de sencillo es en este caso, ¿ok? La relación de esfuerzo y deformación para un comportamiento lineal es directamente E, que es el módulo de elasticidad, ¿no? Así, estos están como que ya reafirmando todos los conceptos que teníamos ya en materias pasadas. Por ende, fíjense que para una barra simplemente sometida a tracción y compresión, la matriz constitutiva, que podría ser así de grande, se reduce a esto, al módulo de elasticidad. ¿Qué les parece? ¿No? Y esto solamente en una cara. Acuérdense que estamos hablando de una barra que va a ir así, ¿no ve? Entonces, digamos que esto está en dirección X, ¿no? Entonces tenemos aquí la cara, la deformación también va a estar en X, y también el esfuerzo también va a estar en X, ¿no? Y como estamos hablando de solamente tracción y compresión lineal, entonces el E, que es el módulo de elasticidad, va a ser la matriz constitutiva de una barra en acción, ¿no? Eso quiero. Estamos empezando con lo más sencillito que hay.
ahorita, lo más sencillo que es una barra de una acción. Ahora, para obtener, dice, la energía virtual, o sea, la deformación de la energía virtual, tenemos que integrar el volumen. O sea, esto es un poco más general también. O sea, aquí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un volumen porque estamos en 3D, ¿no? Estamos hablando de algo, un elemento cualquiera, no necesariamente tiene que ser así un cubo, ¿no? Sino un elemento cualquiera. Entonces, fíjense que aquí me faltó un hito. Me faltó un hito. A ver. Allá. Debe. Me faltó un hito. Pero es que atrás les quería mostrar cómo llego hasta acá. Bueno. A ver, aquí que dice integramos el volumen del elemento. Entonces, ya. Para saber la capacidad, o sea, a ver, aquí estamos haciendo energía, ¿no? Me faltaba la grafiquita. Aquí lo voy a dibujar mejor. Estamos analizando esfuerzo y deformación, ¿verdad? Entonces, mismo concepto, lineal. Si ustedes quieren saber la energía de esto, ¿cuánto va a ser? Es un triángulo también, ¿no? Entonces van a multiplicar la deformación, van a multiplicar seguramente el esfuerzo, ¿no ve? Y lo van a dividir entre 2, tal cual está aquí. Pero al multiplicar la deformación y el esfuerzo, acuérdense que son vectores, ¿no? Que van a estar en 3 direcciones cada uno. O sea, va a haber 3 componentes axiales, 3 componentes de rotación, ¿no ve? En cada uno. Por ende, aquí la transpuesta, o sea, aquí para multiplicar esto con esto, sí tiene que ser la transpuesta de esto, porque fíjense que tengo esto acá. Tengo una matriz, un vector de 6 por 1 y otra acá 6 por 1. Entonces, ustedes no pueden multiplicar 6 por 1 por 6 por 1, ¿no ve? Tienen que multiplicar, esto es la transpuesta de esto, va a ser 1 por 6. Esto ya recién lo pueden multiplicar tranquilamente, ¿no ve? 6 por 1 por 6 por 1 por 6 obtienen una matriz de 6 por 6, que es justamente la matriz consecutiva. Fíjense. Entonces, el trabajo, ¿no ve? Ahora nuevamente, el trabajo o la energía del sistema de esfuerzo y deformación, nuevamente es estas dos vectores. Entonces voy a hacer la multiplicación de la transpuesta de la deformación por su esfuerzo. Y esto lo voy a integrar en volumen. ¿Ok? Que está en 3. Fíjense que está en 3 acá. ¿A ver? Y en el virtual, ¿a ver? Es básicamente lo mismo. Estamos aplicando la teoría virtual de acá solamente un cuadradito. Entonces va a ser un cuadrado. Por ende no va a haber el 2. ¿Vale? No tenemos el 2. ¿Vale? Y a ver, claro, la información, sí está bien. Esa es la energía de deformación y esfuerzo, ¿verdad? Ahora, dice, se debe notar cómo estos vectores virtuales pueden ser tratados como vectores reales, ¿no? O sea, porque estamos trabajando básicamente sí, con vectores aquí virtuales, que no existen en teoría, ¿no? Entonces son inventados. Un segundito. Ok. Ya, ahora sí. Este es mi caso. Ya. Ahora, quiero relacionar todo lo que he hablado con las funciones de forma. Bueno, aquí teníamos el vector de desplazamientos, ¿no ve? Que estaba en función de nd, que era esto, ¿no ve?
que este de acá, nd, ¿no ve? Que es funciones de forma. Y también la parte de deformación, que es la matriz gradiente por el vector de desplazamientos. Ahora, si nosotros derivamos, ¿no ve?, estas funciones, ¿qué obtenemos? Pero en función ¿a qué? A solamente la parte de desplazamientos, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Ya. Es que derivamos esto, ya, para poder integrar sistemas más completos, ¿no? O sea, no vamos a aplicar solamente un nodito, sino varios nodos. Y eso está queriendo decir acá. Por eso explicamos esta parte. Ahora, aquí se aplica una, ¿cómo les digo? Si ustedes quieren mover o multiplicar, ¿no? O sea, este es un concepto más matricial, no es tanto de elementos finitos. Si ustedes quieren igualar este C igual a AB, para cambiar estos datos, o sea, es lo mismo que decir C transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta, ¿no? Entonces, si ustedes quieren igualar esto, yo lo podría igualar de esta forma, ¿ya? Esto es un artificio que vamos a usar ahorita. Lo mismo acá. Este artificio es lo mismo. Estamos cambiando de posición. Y cambiando de posición estamos calculando las transpuestas. ¿Vale? Ahora, vamos nuevamente a la energía del esfuerzo interno. ¿Vale? A la parte virtual. Virtual estoy hablando. Entonces, teníamos este componente, ¿se acuerdan? Este componente que era el esfuerzo y la deformación, ¿no? Pero este era transpuesta para que se pueda multiplicar entre esfuerzo y deformación. Entonces, en este caso donde ya hemos hallado aquí la transpuesta de esto, fíjense que la transpuesta de la deformación puede ser igual a la transpuesta de los valores de desplazamiento por la matriz gradiente, ¿no? Entonces ustedes pueden reemplazar esa ecuación acá en esta ecuación de la energía, ¿no? La energía que estaba relacionando esfuerzo y deformación. Entonces, al reemplazar ese dato acá, ¿no? ¿Qué obtenemos? A ver, este acá es igual esto, bueno, esto es lo que acabo de escribir más atrás. Esfuerzo es igual a la matriz constitutiva por la deformación. Y a ver, a ver, un cachito, aquí me estoy ubicando. Esto lo estoy reemplazando acá. Y esto, que es el, claro, ya. El esfuerzo es igual a la matriz constitutiva por el vector de desplazamientos, ¿no? Estamos reemplazando este de acá, este valor de la parte de matriz de gradiente, y también el concepto de esfuerzo, ¿no ve? A este mismo concepto de energía. Entonces, tengo aquí que bueno, la energía acumulada de todo nuestro sistema es igual a ¿qué? A la transpuesta del desplazamiento por la matriz gradiente transpuesta aquí por la matriz constitutiva por V, que es la matriz gradiente también. Aquí está la matriz gradiente, pero está transpuesta por el desplazamiento del sistema, y todo esto es un diferencial de volumen, ¿no? Porque tiene triple integral. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, estamos relacionando todos los conceptos que hemos usado hasta ahorita para hallar la energía de un sistema en función a cómo se deforma y el concepto de esfuerzo, todo en base a la linealidad, ¿no? Lineal. Entonces por eso es bien importante esta palabra, ¿no? Todos los conceptos difíciles o complicados generalmente parten de la idea lineal. Eso no se olvida. Hasta ahí está claro, ¿no? De cómo ya está esta energía. Está claro, ¿no? Bueno.
Entonces, a ver, esto era interno, ¿sí? El U era interno. Entonces, esta sería la energía interna virtual de nuestro sistema, ¿no? Ahora, si quisiéramos hallar, ya quiero que piensen en esto, es lo que dice acá. Si quisiéramos hallar la fuerza externa, quiero que piensen de la siguiente forma. Vamos a utilizar primero el concepto que ya hemos hablado, que es el concepto de trabajo, work, ¿no? Que es igual a fuerza por distancia. Eso ya lo sabemos. Este tipo de trabajo lo vamos a dividir en tres, es lo que nos dice acá. Lo vamos a dividir en un trabajo realizado por un cuerpo que quiere decir que este cuerpo puede tener profundidad, altura, o sea, volumen prácticamente. Estoy hablando de una columna, estoy hablando de una losa, de cualquier cosa que tenga volumen, ¿no? Entonces, si mueven todo este volumen, ¿no? Hay trabajo, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver el vector fuerzas, vamos a encontrarnos primero con el trabajo realizado por todo el sistema de la masa, por ejemplo, la masa, el cuerpo, el volumen, por ejemplo. Por eso aquí dice en 3D, ¿no? El otro trabajo lo vamos a realizar en 2D. ¿Qué quiere decir? Que van a ser trabajos realizados por superficies que están siendo, como les digo, traccionadas, ¿no? O sea, que están siendo, ¿cómo digo? Es lo mismo cuando tenemos en el suelo, ¿no? La fricción interna, o hasta en los pilotes, ¿no? Cuando calculamos la capacidad de un pilote, calculamos la capacidad por punta y por fuste, ¿no? Entonces la capacidad de fuste es básicamente la capacidad de la pared del hormigón a la resistencia a la fricción, ¿no? Entonces eso es un tipo de fuerza, la fricción que ofrece cualquier elemento, ¿no? Entonces esa es la idea, bueno, es el ejemplo más de ingeniería civil que hay. O sea, puede haber un montón de ejemplos de fricción. Les he dado también al principio una gráfica, la fricción de, por ejemplo, de una rueda, ¿no? Al momento que unen los dos discos, estos discos producen fricción y esto produce cierta energía, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos de fricción, pero un buen concepto de fricción, que creo que no hay muchos en ingeniería civil, pero este es el más, creo, el más utilizado, de pilotes, que es el de la fricción justamente del fuste de un pilote, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en todo siempre el sistema del sistema global de fuerzas, ¿no? Hemos utilizado, entonces, hemos visto lo que sería un cuerpo sólido. Imagínense que este pilote, vamos a analizar este pilote, ahora que estamos hablando de pilotes. Este va a ser un esfuerzo más en 2D, ¿no? El peso del pilote va a producir seguramente, ¿no ve? Un esfuerzo extra al suelo, ¿no? Porque va a transmitir esta carga al suelo. Por ende, esto estamos analizando el cuerpo en 3D aquí, del pilote, ¿no? Y por último, ¿no ve? Analizamos las cargas puntuales que dice acá. Entonces, aquí ya hemos visto las cargas de superficie, las cargas puntuales, que están en todos los sistemas gravitacionales, básicamente. Entonces, en este sistema gravitacional viene la capacidad, ¿no ve? del cabezal o del encepado de una fundación profunda. Entonces, aquí seguramente viene el P de las cargas del edificio o de la estructura que va ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense que estamos analizando en este vector, o sea, en este vector fuerzas,
todos los tipos posibles de fuerzas que nosotros hemos visto y hemos calculado, y eso seguramente lo han visto en Fundaciones 2, que se puede analizar, ¿no? Obviamente hay muchos más fuerzas, ¿no? Acuérdense que la materia, o sea, más que todo lo que se divide en ingeniería civil, nos limitamos a lo que es la estaticidad de una estructura, ¿no? O sea, que el equilibrio de momentos sea cero, para que una estructura sea estable. Pero no siempre es así, ¿no? En la ingeniería. Entonces, seguramente este sistema nos va a servir también para sistemas mucho más avanzados y que también nosotros lo usamos cuando hablamos de vibraciones, ¿no? O sea, no siempre, quiero que se acuerden eso, no siempre la energía externa, en este caso, es igual a la energía interna, ¿no? Aquí puede estar sumado las vibraciones, ¿no? De un sismo, de un viento, que me produce aceleración a mi cuerpo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de cuerpos, fíjense, body forces, ¿no? Y no solamente hay vibraciones, también puede haber cargas eléctricas, cargas térmicas, montón de otros tipos de fuerzas que hemos hablado al principio, ¿se acuerdan? Y en función a este tipo de energías, ustedes pueden desarrollar su matriz de rigidez en base a la energía. Por eso les decía, este método es muy general, tan general, que por eso ha sido aplicado a todas las ramas de ingeniería, no solamente ingeniería civil. O sea, primordialmente los elementos finitos no se han creado para ingeniería civil, sino para mecánica, para saber cuál era el comportamiento aerodinámico de un ala de un avión, por ejemplo. Entonces, en un ala de un avión hay energía no solamente estática, ¿no? Energía de fluidos, energía de térmica, energía de vibración, o sea, un montón de energías también eléctricas en algunos ciertos componentes. Entonces, fíjese que es bien complicado, ¿no? Entonces, quiero que piensen de esa forma. O sea, nosotros estamos limitándonos como ingeniería civil a solamente esta energía, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es un pilote, ¿no? Que estamos viendo los tres tipos de energía para hallar el vector fuerzas, ¿no? Entonces, no sé qué opinan hasta ahí, ¿no? ¿O si tienen alguna duda de esta parte? Para seguir avanzando. Ahorita voy a desarrollar esta, por si acaso no he desarrollado el vector fuerzas. Lo que acabo de desarrollar solamente es la energía, nada más. Todavía no hemos hallado ni la matriz de rigidez, ni nada por el estilo, todavía, ¿ya? Pero quiero que en su cabeza esté por lo menos el concepto. ¿Me preguntas? Ya. Entonces dice, cuando hablamos de body forces o fuerzas, digamos, de un cuerpo, estamos hablando, ahora en términos de ingeniería civil, estábamos hablando de peso propio, cell weight. Entonces, acuérdense, quiero que hagan una recapitulación a todo lo que ustedes han hecho en su vida en la universidad. ¿Ve? Entonces, esas palabritas claves, digamos, en INSAP, ¿se acuerdan que había una opción de self-weight? Que analizábamos el peso propio. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Es importante acordarse de todas las cosas. Ahora, tracciones en superficies, que ya hemos hablado, ¿ve? Que puede ser fricción o inclusive cargas distribuidas. ¿Cómo cargas distribuidas? Bueno, no hemos visto mucho esto en isostática, pero no ve que hay cargas, o digo, había pórticos que van así y había cargas distribuidas que iban así en la superficie. Bueno, generalmente esto es más práctico en elementos que están siendo sometidos a fricción,
¿no? Son cargas distribuidas de fricción. Entonces por eso creo que ningún docente, hasta donde he visto, aplica este tipo de cargas distribuidas. O cuando teníamos, por ejemplo, he visto algunos textos, ¿no? A ver, cuando teníamos un elemento, ¿qué tal así? ¿No? Donde podíamos descomponer así la carga. Por si acaso, esto es diferente a esto. Esto es una carga distribuida que se puede hacer proyectar, que podemos proyectar aquí a un elemento, ¿no ven? Pero si tenemos una carga distribuida así, esto se tiene que descomponer así y también así, ¿no? Entonces, a la cara. Entonces, eso no lo hemos visto mucho en ni hiperestática ni isostática, pero sé que muchas otras universidades y muchos otros textos también aplican ese tipo de cargas, ¿no? Entonces, por eso aquí dice a la parte de tracción las cargas distribuidas. Y también, por si acaso, en los pilotes, ¿no ve que hemos visto hace rato? Se van viendo esto como una carga distribuida. Es justamente ahí donde se aplica esto. Una carga distribuida de superficie. Bueno, la capacidad de fuste de un pilote. Ahora, vamos a ver ahora también el concepto del trabajo real, ¿no? Ya hemos visto, esto quiero que vean, miren. Estamos viendo lo que serían las fuerzas, ¿no? del cuerpo en 3D o del peso propio, de la fricción y de la carga puntual, ¿no? Y fíjense cómo se ve esto matricialmente. Ni siquiera matricialmente que estoy hablando. Cómo se ve analíticamente. Entonces, estamos trabajando con la fuerza. Fíjense que la fuerza, ¿no ve acá? Está trabajado en todo el campo, digamos, en 3D. Por eso aquí está transpuesta. Tenemos un campo en 6 por 1, fuerza 1 por 6, etc. Entonces vamos a tener una matriz grande aquí de volumen, ¿no? En función al desplazamiento y a la fuerza. ¿Va? Y podemos integrar en volumen acá. Esto sería la primera parte, que es el de cuerpo o peso propio, ¿no? Ahora, aquí tenemos una integral de superficie, que este va a ser el esfuerzo de superficie nuevamente, pero por las limitantes en 2D, ¿no ve? O sea, cómo se va a mover esos nodos en 2D. Obviamente aquí va a ser mucho menor que este de acá, ¿no? Porque aquí está en 3D. Y aquí tenemos un diferencial de superficie. Entonces aquí sería superficie. Acá tenemos la carga puntual. Entonces hemos generalizado el trabajo externo, fíjense, a 3 componentes bien individuales, ¿no? Y que no siempre la vamos a tener. A veces solamente vamos a tener puntual, a veces solamente vamos a tener superficial, a veces solamente vamos a tener peso propio. O podemos tener una combinación de dos, digamos, de peso propio y puntuales, ¿no? Generalmente en losas, se me acuerdan de mí, tenemos estos dos, ¿no? Por el peso propio y puntual. Generalmente es eso, ¿no? Es siempre en los elementos finitos. Eso sería en la parte real, ¿no? En la parte real es el trabajo que estamos desarrollando, que va a ser nuevamente este U, ¿no? O esta fuerza por su desplazamiento, ¿no? Estamos trabajando con el concepto de trabajo, ¿no? El trabajo externo. Ahora, el trabajo virtual no tiene nada que ver con el 2 porque estamos trabajando un pedacito de abajo, ¿no? Eso es, nuevamente, quiero que se imaginen esa gráfica, esta de acá. ¿Ve? Hemos analizado esta acá, pero lo que es el virtual es solamente este de acá. Entonces,
ahí tenemos todos esos conceptos bien marcaditos, ¿no? Y aquí es donde vamos a llegar. Quiero que vean este término, que es un término de la parte virtual. Solamente estamos igualando. Fíjense que esto era virtual y esto era virtual. Sabemos, a ver, este acá, el W virtual, que es la carga externa virtual, y este acá era acá igual, la carga interna virtual, ¿no? Lo que estamos haciendo es U igual a W, pero virtual, ¿ok? Entonces, podríamos haber hecho eso también, ¿no? Pero sabemos que todos los términos con un medio se van a ir, ¿se acuerdan? Porque teníamos U real más U virtual, igual trabajo externo virtual más trabajo externo real. Entonces estos dos conceptualmente se iban, que son iguales. En esta acá no necesariamente se eliminan, ¿no? Porque uno tiene una carga virtual y otro también, o sea, está multiplicando, como es energía, estamos multiplicando una carga virtual por un desplazamiento real, ¿no? Por esa razón estos términos no se eliminan, pero por eso también se puede trabajar de esa forma. Entonces, el trabajo virtual estamos igualando, o sea, el trabajo W externo con estas tres fuerzas del cuerpo, de la superficie, de los puntuales, estamos igualando a lo que sería energía interna, ¿no? Eso es lo que tengo acá. Entonces, este de acá va a ser mi U, entonces este de acá va a ser mi W, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, hay términos aquí que se pueden simplificar, como este acá, que no es nada más que la transpuesta del desplazamiento virtual, ¿no? Entonces, se obtiene esta forma de acá, que es lo genial de la matriz de rigidez. Bueno, o sea, esto lo que ustedes ven acá es el inicio de la matriz de rigidez de un análisis de elementos finitos. O sea, todos los elementos finitos se basan en esta ecuación. O sea, esto debería haberlo marcado con colorcitos, con todo, ¿no? Porque están involucrando todo lo que hemos hablado, todo, absolutamente todo lo que hemos hablado, se resume en esta ecuación. Fíjense que tenemos aquí algo que quiero que conmigo reconozcan. Esta forma, como hemos hablado de matriz de rigidez, tiene que tener la forma F igual a K por D, ¿no? Lo mismo que hemos visto en hiperestática. Entonces, vamos a ver primero esta partecita de acá. Aquí tenemos el D. Ahí está, fíjense que aquí el D está solito. Este es el D. De acá. Y todas las fuerzas externas de acá son estas de acá. Entonces, este es mi F, ¿no? Ahí está mi F. ¿Qué quiere decir? Que mi K es esto. Así de sencillo, chicos. O sea, este de acá va a ser mi K. Entonces, yo tengo F igual a K por D. ¿Y qué había sido K? ¿No? ¿V qué era? ¿Quién me dice? ¿Qué matriz era? ¿Se acuerdan de los conceptos? El nombrecito. Bueno, chicos, sé que lo saben, sé que saben la respuesta. Con eso acabamos hoy día. ¿Cómo es? Ah, me recuerdo. ¿Qué era V? O si alguien me puede explicar qué era V más o menos. La matriz de rigidez, ¿o sí? Solamente V. Solamente V. O sea, no estoy hablando de B, T, C, V. No estoy hablando de esto. Sino, o sea, obviamente sí, esto todo es la matriz de rigidez. Pero que era V.
¿Verdad? ¿Qué hemos hecho acá? ¿Qué era V? ¿Sí me lo lee? Matriz gradiente. Gracias. Entonces, V es la matriz gradiente. Quiere decir que acá, para poder desarrollar su matriz de rigidez, tienen que conocer su función de forma, porque su función de forma está acá. Y si quieren hallar su V, tienen que derivar su función de forma para poder hallar la matriz gradiente. ¿Qué era C? ¿Se acuerdan? No es la matriz constitutiva. Eso, gracias Roberto. C era la matriz constitutiva. ¿Y qué era la matriz constitutiva, Roberto? ¿Te acuerdas? En definición. Creo que era la matriz de coeficientes. Creo, no estoy muy seguro. Matriz. Es como ubico por los C. Sí. Ah, ya. Sí, o sea, sí son coeficientes, sí son constantes o valores coeficientes, pero la matriz constitutiva era la relación de esfuerzo y deformación. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque hemos visto ahorita este concepto acá. ¿Verdad? No se olviden de esto, es importante. Esfuerzo, de la relación de esfuerzo y deformación era la matriz constitutiva. ¿No? En un caso singular, que una barra simple, este acá es E, porque la relación de esfuerzo y deformación, el C se vuelve directamente, o sea, que es la matriz constitutiva, se convierte en modo de elasticidad en ese componente X, que es la deformación longitudinal de la barra. ¿Ya? No se olviden de esa parte. Entonces, estamos mezclando todos estos conceptos para llegar acá. Entonces, fíjense que tenemos aquí la matriz gradiente transpuesta por la matriz constitutiva, nuevamente multiplicado por la matriz gradiente. Y eso es multiplicado por el desplazamiento, y eso es una integral de volumen, ¿verdad? Que obviamente va a estar en función de x, y, z, x, y, z, x, y y p, que es la carga puntual dependiendo dónde va a ser en qué eje va a estar esto, bueno, o sea, en qué cara va a estar. Acuérdense que estamos hablando ya no en 2D ni en 1D, estamos hablando ya ahora en 3D, chicos, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado en eso. Estamos hablando de un sistema mucho más global, de algo mucho más, como les digo, mucho más general, ¿no? Entonces vamos a poder utilizar cualquier elemento, no solamente un cuadrado, un rectángulo, o sea, la forma que ustedes quieran. ¿Cuál es la condición? Que ustedes me hallen la matriz gradiente. ¿Y qué es n? Aquí, miren, aquí no se han fijado ustedes acá. N. ¿Cómo, chicos? ¿Qué es n? ¿No era una función de forma? Gracias, Roberto. Esa es la función de forma, exacto. Las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas van a ir en los tres ejes, también, o en los dos ejes o en un solo eje. El n, fíjense que entonces toda la matriz de rigidez de los elementos finitos se resumen en dos cosas: matriz gradiente y función de forma. Eso es lo que tienen que hallar. Si ustedes hallan eso, hallan su vector fuerzas y también van a hallar su matriz de rigidez. ¿Ok? Entonces,
quiero que estudien, por favor, esta partecita el día sábado. Vamos a resolver así rapidito un ejercicio con esto, con la barra uniaxial, porque ahorita ya es un poco tarde. ¿Y qué más vamos a hacer? Ah, sí, y vamos a entrar a vigas, ¿no? A vigas, o sea, porque ahorita vamos a analizar lo que se con esta misma ecuación vamos a entrar a cerchas y después a vigas, pero vamos a resolver cerchas, ¿no? Pero no vigas, porque vigas es muy complicado, muy largo. Sí podríamos hacerlo, pero nos tomaría unas 3-4 clases por lo menos, ¿no? Porque es bien largo, les digo, ¿no? Con estos conceptos que acabamos de hacer. Pero nos alcanza una clase SUFI para desarrollar esta función de forma y una forma, esta matriz de rigidez y estos conceptos para poder entender primero la importancia de la función de forma y la matriz gradiente, ¿no? Ahora, una vez que hayamos eso el sábado, ya estoy un poquito adelantándome, vamos a ver los elementos finitos que nos interesan ese mismo sábado, por eso les digo, este de acá. Y vamos a entender cómo es que se analizan estos elementos finitos, ¿no? Y cómo se complica bastante realmente la matemática en esto, ¿no? Y vamos a ver lo que son las coordenadas reales. Algo que, a ver, ahí voy a pararlo. Antes de pararlo, ¿alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿están todos conformes? Ya. Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.